Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que tiene ya su segundo año consecutivo en el aire de AM 1220 Ecomedios, con bastante éxito, por no decir más que eso, porque ha tenido ya una gran repercusión en todo el sector salud, sobre todo por la distribución del material y por toda la cantidad de contactos a la que llega. Bueno, pero no me voy a extender más y hoy vamos a tocar un tema de muchísima actualidad, que es la situación de la importación de insumos y equipamiento médico, y nada menos que en el tema de salud. Para eso está el doctor Miguel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, y Victoria del Castillo, que bueno, está padeciendo ella y su entidad, o la entidad que representa toda esta problemática. Neira se está conectando en algunos momentos, así que Miguel, buenas tardes y cuando quieras podés empezar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Victoria del Castillo, mucho gusto. No sé si ¿Qué me tal, escucha Miguel? bien. Y sí, ¿qué tal, Miguel? Mucho gusto. Había tenido la oportunidad de estar en este programa, pero esa vez estuve solo con Jorge. Sí, Y bueno, aprovecho para agradecer realmente, bueno, primero para felicitar, ¿no? Un programa que toque un tema tan relevante para todos nosotros los argentinos y ocuparse no solo del día a día, sino de aportar el grano de arena para las políticas públicas 2030. Así que realmente mis felicitaciones. para nosotros también, si me permite, la llamo Victoria. Bueno, Eh, Jorge Neira, bueno, hay un temporal que está azotando Buenos Aires o acaba y esperemos que pronto se sume. Él es el que la propuso con todo gusto para nosotros, o sea, lo consideramos un aporte muy importante. Usted es directora ejecutiva de la Cámara. sí, sí, ahora les cuento, ahora cuando venga Jorge también lo saludaré, pero Jorge es un viejo amigo de la casa de CADIEM. Soy directora ejecutiva de CADIEM. CADIEM es la Sí. Cámara Argentina de Insumos, Implantes y Equipamiento Médico. Es, tenemos la suerte de ser representativas en el sentido que tenemos empresas de todos los perfiles en todos los segmentos, en el segmento de equipamientos, de insumos, de implantes, de diagnóstico in vitro, tenemos empresas importadoras, fabricantes que también están sufriendo mucho el tema de la importación, eh, y empresas grandes, pequeñas, medianas, o sea que el perfil es variado. Y también me atrevo a decir que con este tema me acerco en representación de todas las otras camas del sector con las cuales trabajamos muy cabeza a cabeza como para alertar. Hace tiempo que venimos trabajando en conjunto, muy orgullosos de estar haciéndolo en conjunto, eh, que también representan el segmento, el sector, como decía recién, a todos. Entonces, la verdad que para nosotros Victoria, es... Sí. perdón, no No, sé, no, cómo no, adelante, adelante. puede parecer una interrupción, pero se superponen por el Zoom. Ah, Victoria, ¿por qué no nos cuenta, por supuesto ya nos dio un poquito de contenido, la representación es federal, están en las provincias, están en... Ya, nosotros ya sí se... somos federales, la verdad que desde ese punto de vista también representativo tenemos empresas o distribuidores también que importan y distribuyen, tanto en todo el país, tanto acá en Buenos Aires como el resto de las provincias. Tenemos desde el norte hasta el sur. Es Bueno, totalmente mira, acá, federal. gracias, Victoria. Tenemos oportunidad de tener a nuestro líder, el doctor Jorge Neira, que seguramente pudo superar el chapuzón, pero quiero confesarle, Victoria, que nos alegra muchísimo desde el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y su capítulo médico, que es el Grupo Medeos, tener una
persona como usted y representante de una cámara tan importante para la prestación de salud. Y Jorge Neira hizo todo lo posible para congeniar esa agenda. Así que, Jorge, cuando vos quieras, agradezco mucho, Victoria, su presencia. Para nosotros un honor y una distinción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, perdón por la demora. Esto sí que fue por motivos climáticos, como ustedes se dan cuenta. Me acabo de empapar, así que pude lograr llegar más o menos a tiempo. Muchas gracias, Victoria, por estar acá. Gracias a Horacio y a Miguel por la oportunidad de estar aquí con vos. Me parece que es muy importante, digamos, que quizás el auditorio que tiene menos conocimiento de estas situaciones que están pasando, digamos, tenga la voz de referencia, digamos, del sector, que es la Cámara Argentina de Insumos y Equipamiento Médico. Y un poco la idea es preguntarte cuáles eran, digamos, cuál es el impacto que tiene la importación en los productos importados por un lado y los nacionales por el otro que necesitan de un insumo importado para desarrollar sus actividades. Primero esto en cuanto al impacto que tiene, digamos, qué porcentaje tiene, digamos, de los productos que se comercializan en nuestro país y que necesitan tanto los importados como los nacionales con insumos importados. Muy buena pregunta, Jorge, y me gustaría que esa pregunta, muchas veces nos gustaría que esa pregunta nos la hicieran y también la comprendieran las autoridades, Claro. porque no, lo digo bien por lo que voy a explicar ahora. Eh, Realmente, bueno, la salud no hace falta explicar la importancia y el impacto. El impacto en la salud, en lo que hace a nuestro sector, desde la descripción, estamos hablando que si en el sector no puede funcionar un sistema de salud, va desde una aguja, un implante, hasta un equipamiento de diagnóstico, laboratorios, todo. Entonces, la relevancia y el impacto es enorme. Ahora, a la hora de cuantificar y teniendo en cuenta el contexto, que no somos ajenos, el contexto país, donde realmente tenemos mucho problema con los dólares, no tenemos dólares, el impacto en divisas es realmente bajo. Y ahora les voy a decir, ustedes me podrán decir qué les parece. Eh, Somos menos de un 2%, de un 1%. Entonces uno dice, cuando el impacto en las divisas es tan bajo y el impacto en la salud, y acá estamos hablando de la población, del paciente, de las personas, es tan alto, no se puede reservar ese porcentaje que ahora lo voy a decir también en valor absoluto. No se puede reservar y decir esto lo vamos a tener en reserva como para poder cumplir, y ahora hablo como si fuera el Estado, cumplir con una obligación como función social y constitucional también, ¿no? De proveer la salud a la población. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de tener nos recibieron el Banco Central y nos comentaron en ese momento que ellos eh, no eran los que definían qué se aprobaba, qué no se aprobaba, qué entraba, sino que era más bien Secretaría de Comercio. Ellos lo que hacían era darle una partida. En ese momento era una partida de 4.500 millones. Entonces el número era decir, el sector nuestro representa por mes entre 80 y 100 millones. No se puede como uno hace en una casa, si yo te voy a dar 4.500 millones, me guardo 100 y me aseguro que, que mi gente tenga salud. O sea, ese es por ahí el pedido, porque yo entiendo a veces con todos los problemas que tienen las autoridades, porque la verdad que como país estamos teniendo muchos problemas, quizás no se llega a tener esa dimensión. Por eso lo que nosotros como Cámara queremos dar ese número para tener que puedan tener la percepción que bajo impacto en divisas, altísimo impacto en la salud de nuestra población. Sí. Así que te agradezco la pregunta.
Y No, le aseguro a la gente que no se le había pasado yo como machete. claro, no, no. Estas son cosas que nosotros, lo que pasa es que venimos hablando hace tanto tiempo de estos temas con vos que parece como que es una cosa que surge naturalmente, ¿no? Yo creo que esto que vos decís es sumamente importante porque habría toda una cantidad de cosas que tendría que ver con la exención impositiva, la exención del IVA, una serie de impuestos que tienen algunos productos médicos que debería tener otro resorte, debería tener otra política con respecto a esto para facilitar los insumos, sobre todo porque fíjate vos que lo que se está insistiendo ahora, y a través de, sobre todo por el tema de la pandemia, que lo que se genera ahora es la necesidad de hacer lo que se llama la preparación incrustada en tiempos de salud. ¿Qué quiere decir? En tiempo de salud prepararse para situaciones de múltiples víctimas o de múltiples pacientes. Entonces, esto tiene una gestión administrativa de compra. Yo todavía estaba dando una charla en el Hospital Austral y una de las personas que trabaja en el Austral, que está en farmacia, estuvimos hablando justamente de los stocks. Y esto que más o menos estás diciendo vos en cuanto a decir, bueno, yo tengo que tener una cierta previsibilidad, porque suponete que yo ahora tengo un brote de algo y tengo que salir a comprar barbijos, ponele. Tenemos la gente que lo puede ofrecer, tenemos la forma de pagarlo, tenemos digamos, el proceso administrativo que me permite celeridad en lo que tengo que hacer. Por eso te estoy diciendo que a mí me parece que hay toda una cosa que tiene que ver con la política de salud, donde este tema del insumo, sobre todo el insumo importado, tiene tanta trascendencia, ¿no? ¿No te Ujú. parece, Gloria? Totalmente, y reforzando lo que decís, y está bien que digas insumo importado, que abarca tanto el producto terminado como la materia prima para la Eso, fabricación, para la fabricación. O sea, se han claro. detenido empresas con todo lo que eso conlleva, ¿no? También para empleo, desempleo, etcétera, etcétera, pero para la provisión de la salud no se ha podido fabricar. Y lo que decías, eso es, bueno, eso sí creo que puede ser entendible por cualquiera que maneje la administración de algo, ¿no? Lo que vos estabas diciendo. Hay tiempos para todo, o sea, hay tiempos en el abastecimiento y en la compra, hay tiempos desde que uno pone la orden de compra, cierra con el proveedor, de vuelta, precio y tiempos. Después el tiempo de traslado, el tiempo, ¿no? Que también está muy demandado el mundo, ¿no? Uno acuerda tiempos, el tiempo de llegada, el tiempo de sacarlo, todo eso tiene que ser considerado y la salud no espera. Por eso a veces nos dicen, bueno, a ustedes les hemos aprobado un X%, pongámosle 30, 40, 50, 90, aunque fuera 90% de aprobación de lo que se llaman las IRAs, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es la autorización como para importar. Pero no pasa solo por el porcentaje, pasa también por el momento, porque acá es una cuestión de tiempo y forma. Eh, Te aprueban la CIRA, pero si te la aprueban 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas después, un mes después, la persona que está como nos ha pasado, con un inconveniente cardíaco que requiere de un corazón para trasplantarlo, no es lo mismo que se entregue cuando se debía entregar, que se entregue un mes después. O sea, Dios quiera, nos pasó un caso, lo estoy diciendo porque nos pasó un caso, nos llamó una empresa, nos pidió también la institución, acudimos al Ministerio de Salud, que eso sí, tengo que sacarme el sombrero, y que todos, siempre las cámaras decimos que el Ministerio de Salud hace lo que puede para estos casos concretos, ahí y digo nombre y apellido, la llamé a Sonia Tarragona, ella lo movilizó, y al día siguiente, a los 2 días, conseguimos el corazón, pero bueno, gracias a Dios, el paciente no se murió. O sea, entonces estos tiempos no es lo mismo, y no voy en desmedro de otras industrias, ¿no? Pero no es lo mismo que por ahí una ropa o un zapato o un alimento te llegue 2 días después que te llegue algo que tiene que ver con la salud, ¿no? ¿Y Eh, quién prioriza, digamos, cuando hay que importar? Ustedes suponete, la Cámara va y le dice, yo tengo que importar esto. Entonces vas a la Cámara de Comercio o a la Ministerio de Comercio, el Ministerio de Comercio dice, está autorizado tal cosa, y se pone en lista de espera. ¿Quién prioriza la lista de espera? El sí, en comercio. realidad quien lo pone son las empresas, lo que nosotros estamos haciendo para colaborar, todas las
las cámaras del sector, es canalizar, es quien, digamos, aprueba, no aprueba, espera, aprueba en el momento. Los tiempos y las aprobaciones están puestas en la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. Por eso Ahí es digo, pero donde ahí se tenés a la levanta la gente. barrera o se baja la barrera. Pero ¿quién es el que levanta o baja la barrera? ¿Un Bueno, funcionario público? y asumo que sí, Y no ese puedo poner funcionario nombre y público, apellido. no, pero La responsabilidad es de Secretaría de Comercio y Ministerio de Economía. O sea, porque lo que de uno pretendería es una política clara en cuanto a la prioridad de insumos. Porque como vos decís, no es lo mismo comprar un insumo para una Ferrari Testarossa, que comprar un insumo, como decís, para un corazón. sí, Digamos, hay criterios de necesidad, digamos, y alguien tiene que plantear estas políticas públicas, porque estas deben ser políticas públicas de priorización de insumos, sobre todo en estas etapas de dificultad de importación, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Y quién Y eso es debería lo que hacer esto? estamos pidiendo, eso es lo que estamos pidiendo hace tiempo que venimos pidiendo una reunión con la Secretaría de Comercio, las cámaras, estoy hablando, nosotros como cámara y todas las cámaras en conjunto, no la hemos tenido hasta ahora, sí le hemos llegado, hemos enviado esta información como para que lo conozcan, ellos nos permiten la canalización, presentamos, bueno, conozco el número de nosotros de CADIEM, pero presentamos en una planilla Excel 500 ciras por semana, más o menos, y en ellas nos ha pedido la Secretaría, y así lo hacemos, ponemos el número de CIDA, la fecha de aprobación, y en las columnas también agregamos el motivo de urgencia, cuando quizás se requiere para abastecimiento de una licitación, licitaciones públicas, o sea, incluso es aprovisionamiento del Estado. Bueno, de hecho sabemos que en salud el 70% de la salud la provee el Estado, o sea que en definitiva el freno también es para el Estado. Muchas veces decimos, pero para no irme por las ramas, en concreto, en Secretaría de Comercio tenemos digamos, este vínculo, pero por mail, de enviar las planillas. Eh, Ellos dicen que hacen lo que pueden y de vuelta, pero creo que sería importante poder explicarles eh, esta operatoria, esta dificultad de la operatoria que cada vez se está haciendo más complicada, eh, porque por el tipo de producto del sector, eh, más allá que hay fabricación nacional, acá en Argentina y en todos lados del mundo, la tipología del sector nuestro hace que el aprovisionamiento venga, lo que es insumos mucho de China, por la capacidad que ellos tienen de hacer masa crítica, y lo que tiene que ver con alta precisión de ciertos países como Alemania o Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy, los proveedores de afuera, y les digo en serio, nos lo han contado empresas en CADIEM y en otras cámaras también. Hay proveedores que les dicen, no, o sea, no tengo nada en contra de ustedes con quienes trabajo hace 20, 30 años, pero ya no confío en tu país. Qué triste tener que escuchar esto, ¿no? Entonces, poder arrimarles estas cosas para que ellos sean conscientes de las consecuencias, sería muy importante. Agradecemos el espacio ¿no? Sí, vos fíjate, justamente estaba pensando y te iba a preguntar eso, ¿no? El tema de la compra al exterior, cuando nosotros tenemos dificultad, digamos, como país en cuanto a la credibilidad fiscal, a la credibilidad de pago. Porque eso me supongo yo que si un país, como en China debe ser una situación diferente, porque bueno, China tiene una relación diferente de mercado, pero con Europa o con Estados Unidos, ahí el mercado se complica, digamos, porque me parece que el mercado tiene más capacidad para elegir. Quizás China en este momento está en un periodo de expansión y tiene menos elegibilidad que expansión, le interesa más la expansión que la elegibilidad. Pero a mí me parece que acá es casi como la tormenta perfecta, ¿no? Porque voy a decir, bueno, nadie prioriza la importación y además nosotros no tenemos credibilidad de compra o credibilidad de pago, por así decirlo. Son cosas que, digamos, juntas, es como, ya te digo, es como la tormenta perfecta, porque de pronto vamos a decir, bueno, encima que no puedo importar, no me creen que le voy a pagar. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque yo creo que, a mí me parece que esto es como las necesidades básicas insatisfechas que tiene una persona, ¿no? Y los insumos de salud, como vos bien decís, es una necesidad básica que tiene que ser satisfecha. Entonces, ¿cómo se hace
que la gente entienda que satisfacer la necesidad básica es favorecer estas políticas de insumos, de compra de insumos necesarios para la atención de la salud. Pues no son insumos suntuarios, son insumos para la atención de la salud. Sí, sí, no son suntuarios y además, como comentábamos hace un rato, ni siquiera están, uno planifica para tenerlo en el caso de necesidad, como contaba recién, pero la salud o la no salud aparece de repente, o el diagnóstico, a medida que tengamos problemas de diagnóstico, de laboratorio, cada vez se va a empeorar la salud también de los argentinos, lo cual va a generar más demanda. Es todo, pero bueno, a tu pregunta de cómo se podría hacer, no creo que sea tan complicado. Realmente, con lo que les contaba hace un rato, del peso en divisas, cuando uno por ahí mira las divisas que salen mensualmente y qué rubros son los que están saliendo, creo que no sería tan difícil decir, reservemos 100 millones de dólares para salud y esto sí o sí sabemos que va para salud. Y respecto a los tiempos y la excepción, debería respetarse los tiempos que las empresas, los tiempos de pago que las empresas acordaron con sus proveedores como para darlo, porque si no, cuando algo cambia, cae como que cae la orden de compra y hay que empezar de vuelta, lo cual ya no solo es tormenta, ya es terremoto, ya es maremoto. O sea, Claro. sí, 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 no, es que es así, porque es una, el ingrediente este de la reserva y el ingrediente de previsibilidad, si se pudiera darle previsibilidad al sector. Bueno, a vos te vamos a asegurar este dinero y a vos te vamos a asegurar que vas a seguir teniendo la misma condición que tenías. En algún momento teníamos posibilidad de pago inmediato, pero después empezaron a aparecer 30, 60, 90, 180 y 360 días. O sea, ¿qué proveedor te va a aceptar? O sea, hasta es inviable, es algo increíble. 360 días, o sea, es Si no sabes cuál va a ser impensable. la inflación de agosto, difícilmente podés decir cuál va a ser en los 360 días. Y sumado a la credibilidad, porque si le venís diciendo te voy a pagar en 30 días, después le cambias y le decís, no, ahora te voy a pagar a 90 días, no, ahora te voy a pagar a 180 días. O sea, y entre medio saben que vamos a cambiar de gobierno, no saben qué va a pasar. O sea, o sea, el reservar ese monto para la salud y por otro lado, mantener la previsibilidad de los tiempos acordados sería una solución. La verdad que perderían mucho menos tiempo, el tiempo burocrático y administrativo, Claro, claro. ¿no? Digo que no tiene comparación ese número. Y otra cosa que te estaba pensando mientras vos decías, con un dólar tan cambiante, ¿no? El que tiene que comprar, obviamente el que compra en dólares, que me queda claro, pero es difícil valorizar el dólar cuando el dólar va cambiando todos los días. Entonces, vos podés decir, bueno, yo tengo esta parte con la que tengo la cantidad de dólares. La gente no creo que tenga los dólares ahora para pagar hoy, sino que generalmente es un dólar futuro. ¿Cómo se hace con esta variabilidad tan grande, con los distintos dólares y con esta variabilidad del dólar que hace que también sea imprevisible? Hoy estaba en una reunión y me decían, ayer el dólar subió 56 pesos. La verdad es que no sé si es mucho o poco. ¿Qué sé yo? A esta altura del partido nadie sabe si es mucho o poco. La cuestión es que el dólar está a 700, casi 800 pesos. Totalmente. ¿Te la contesto ahora o porque estamos cerca de las 3:30? Tenemos dos Bueno, minutos, Victoria, así que eh, metele y después en es todo muy caso seguimos. complicado. Es muy complicado por lo que decís. Imagínate que no hay costo de reposición. No se puede hacer, o sea, no va a haber costo de reposición. El precio, o sea, el precio necesariamente tiene que aumentar, ¿no? Se tiene que trasladar. Es imposible que se sostengan las empresas y por ende los empleos. O sea, están, en serio, hay empresas que están quebrando, eh, hay empresas fabricantes que están cerrando, todo inconsistente con lo que uno querría para un país. Hay empresas que no pueden exportar, que generarían divisas. Esto te lo cuento en el otro bloque, porque tenemos hasta esos casos. No, es imposible. Y además, lo increíble, como decíamos antes, el 70% del costo de salud lo paga el Estado. O sea que el Estado se está autoencareciendo lo que va a tener que pagar para la salud. Es deuda interna, esa es deuda interna. Perdón, perdón, Jorge, perdón, Victoria.
Yo puedo hacer un par de preguntas si lo dejamos para luego de los 2 minutos de espera. Con su permiso, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Victoria, yo quisiera saber qué, por si no lo dijo ya y se me escapó a mí, eh, qué porcentaje de insumos importados, si se puede llamar porcentaje, si se puede calcular, de insumos importados llevan los productos, tienen los productos, eh, y si eso se puede optimizar con el transcurso del tiempo, con la fabricación en nuestro país. Y la segunda, bueno, pregunta o interrogante sería si hay alguna posibilidad de, o hubo en el tiempo, alguna posibilidad de estoquear. O sea, si hay una suerte de previsibilidad que usted ya lo mencionó en cuanto a trabajar sobre una auditoría de frecuencia de eventos. Yo sé que las dos preguntas son un poquito complejas y por eso las quise hacer con el permiso de nuestro director Jorge Neira y su conocimiento, Victoria. Muy bien. Eh, Después del bloque las contesto. Muy bueno, interesantes. muchísimas gracias, ya volvemos, ¿eh? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte publicitario, tal cual fue prometido, estamos de vuelta con Victoria Castillo y ahí lo veo a Jorge Neira y Miguel está a punto de entrar también. Así que, Jorge. Bueno, acá estamos de vuelta, está Miguel, así que, bueno, Victoria, te escuchamos. Bueno, vamos con las preguntas, por cierto, muy interesantes. Después vamos a ver si Miguel me dice si se las contesté, si la entendí y si las contesté bien. Perfecto. Una tenía que ver con la posibilidad de cuánto se importa, cuánto pesa la importación y los insumos para la importación y avisorando hacia el futuro qué tanto podría generarse por abastecimiento y producción propia. Este es un sector, y vuelvo un poco, pero ahora es más pertinente ante esta inteligente pregunta, este es un sector que tiene un nivel de importación de 70-80%. Lo interesante es que esto no es solamente en Argentina. Nosotros hicimos hace años, que en algún momento creo lo compartí contigo, Jorge, y en otro programa en otro programa que no tengamos estas urgencias, podemos desarrollarlo más también. No es solamente Argentina, es un sector que tiene tantos segmentos y tantos nichos que realmente se puede trabajar
teniendo la producción de algo que sea chiquito, pero el grueso requiere ser importado, ya sea producto a nivel terminado como también materias primas. Y ahí lo que yo decía, lo que tiene que ver con insumos, China tiene esa capacidad de producción masa crítica que genera, es difícil competirle, digamos. Sí, sería buenísimo poder hacerlo, pero no es tan sencillo. Tenemos empresas en insumos que producen, pero digamos que el porcentaje para cubrir las necesidades no es necesario. Y por otro lado, cuando vamos en el otro extremo, la altísima tecnología, precisión, aún las empresas, aún las multinacionales que hacen estos trabajos, tienen la fábrica en 1, máximo 2 países. ¿Por qué? Porque la altísima tecnología es costosa y requiere tener también un cierto volumen y altísima precisión. Entonces, ¿es posible que nos abastezcamos? No, pero no solo nosotros, los otros países del mundo, en este estudio que hicimos con Ecolatina, tenemos la comparación. Cómo es en el mundo y cómo es en Argentina. Y no hay mucha diferencia. Lo cual no implica que hay que promover la producción y la industria nacional, pero digamos que las medidas de este tipo, donde no te dejan importar materias primas, hoy por hoy están haciendo que las empresas fabricantes, que son mayormente pymes, no puedan ni siquiera sobrevivir. Como les contaba antes, están teniendo que suspender gente, teniendo que vivir con resultados, como hablamos recién, económicos y financieros, porque para salir, ahora voy a ir a la otra pregunta, ¿cómo implica lo económico y lo financiero en este sector? Entonces, no sé si respondí, Miguel, a tu pregunta. Es posible, pero no es suficiente, y no es solo por un problema de Argentina, es así el sector. En tu respuesta, quisiera, lo dijiste, me gustaría profundizarlo, si es posible. Se aprovecha, entre comillas, también la mano de obra barata digamos, de países como China. Y China, casi todas las industrias hace No, no, uso no, de no. eso. Pues no me refiero a esta industria en particular, digo, pero Ajá. ¿es un tema de tecnología o también de influencia de un menor costo por mano de obra? ¿Qué pensás vos? O sea, yo digo Y si mi China, sí. principal preocupación es lo que vos planteaste del acceso ante casos de urgencia. O sea, te soy franco, porque el sistema de salud nuestro hiperfragmentado, como sabés bien vos, se le han sumado durante los últimos 2 años muchos más problemas que hacen al acceso, a la demora. Entonces, el rol de ustedes es, me parece que siempre es relevante, pero ahora mucho más. Totalmente. Había bajado el micrófono porque está intentando pasar una ambulancia que no puede con el tráfico que hay con esta tormenta, pero espero que me escuchen bien de todas formas. Perfecto. Eh, Sí, o sea, la mano de obra barata en China hace que lo que es insumos más que nada, cuando hablamos de insumos es guantes, agujas, todo ese tipo de producto genera que tenga un costo total difícil de competir. Eh, la verdad que eso es así, si esa era tu pregunta. Y Eh, Hay un tema, Victoria, que hay que tener en cuenta, que es el tema del control de calidad del insumo, porque obviamente el insumo es muy barato. Yo me acuerdo que hace un tiempo, bueno, sobre todo con el tema de la seguridad vial y todo eso, había todo un planteo con el tema de las motos importadas de China que costaban muy baratas, venían para armar, y venía una moto, pues vos te comprabas una caja y en la caja venía la moto, vos te la armabas, pero tenía riesgo porque cada tanto se le rompía algunas cosas y te dejaban en el asfalto, y no importa si te dejaban en el asfalto porque no andaba la moto, el problema es que te dejaban en el asfalto estando encima de ella, con lo cual era un problema serio, y esto tiene que ver con la calidad, ¿no?
Es decir, cuando uno compra un insumo, también pasa con los insumos importados, sobre todo para medicamentos, que se compran en grandes abastecedores, como pueden ser el sudeste de Asia, no todos los países del sudeste de Asia, yo qué sé yo, uno con Singapur o con Kuala Lumpur tiene que sacarse el sombrero, porque son lugares, o por ejemplo Corea, son lugares de alta complejidad, o Japón, pero hay otros lugares que, digamos, tienen mano de barata, por lo que vos decís, pero la calidad del insumo no es buena, ¿no? ¿Cómo se regula el tema ese de la calidad del insumo? Para no tener que comprar algo que después el que tiene que pagar el pato es el que importa esa materia prima para hacer su producto. No sé si me Totalmente. entendés. Bueno, en lo que hace a calidad o desde el punto de vista regulatorio, que hablemos en lo que es eficacia y seguridad, nosotros tenemos ANMAT. O sea, todo lo que se importa tiene que ser aprobado por ANMAT. De todas formas, obviamente hay distintos niveles de calidad. Las empresas en general tratan de tener proveedores de buena calidad. Sí existe peligro a veces cuando se hacen esas grandes licitaciones de compra directa donde el precio que el Estado, incluso compra de compra directa o algún otro, ¿no? Alguna institución privada, ¿Qué de pasó con compra los directa barbijos? que Victoria, luce eso pasó muy, con los muy, barbijos. muy atractivo el precio, pero después hay algún tema de calidad, ¿no? Y ni que hablar para los productos que requieren servicio técnico, porque ahí, y en nuestro sector hay muchísimo, el servicio postventa, ¿no? Y de arreglo y de asegurar que funcione bien, o a dónde recurrir si algo no funciona. Ese es un valor agregado que es un requerimiento de nuestro sector. Yo siempre Eh, decía cuando en la terapia intensiva, cuando comprábamos algo, que uno de los factores de calidad por el cual uno compraba un producto y no otro era la postventa. Cuando vos te asegurabas Totalmente. una buena postventa y vos tenías la certeza de que ese producto iba a funcionar porque tenía una buena postventa, aunque te saliera un poco más caro que el otro, que era de igual prestación, entre comillas, vos te quedabas con ese porque la postventa te aseguraba una mayor longevidad del producto y una mayor seguridad con el producto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Victoria, la hablando un poco segunda, de sí. ahora antes de la segunda pregunta, querría hacer un comentario más con respecto a esto de la producción. Eh, Más allá de que la producción pueda ser por ahí en comparación baja, tenemos casos muy interesantes en Argentina de empresas que exportan hasta, bueno, conozco lo de la Cámara, ¿no? Pero que Parque exportan a más de 75 países en el mundo. O sea, y es buenísimo, son nichos, quizás no es el número más grande, pero vean que se puede convivir, ¿no? Y lo loco, o lo triste más que loco, es que con estas limitaciones a la exportación, ha habido casos que por no tener las materias primas, no pudieron producir y no pudieron exportar. Hace poco hubo un caso de una empresa que había ganado una licitación en Perú, creo que era, 500 millones de dólares, no pudo cumplir y la perdió. Y eso hubiera sido generar divisas para el país. O sea, por Sí, eso digo que es. eso es lo que yo no entiendo. Por qué hay dificultades para la exportación cuando en realidad la exportación es ingreso de divisas? ¿Por qué hay Sí, para la dificultades para exportación la hay. exportación? En este caso también era para la producción, pero también las hay para la exportación. No, no sé, o sea, yo creo que, bueno, quiero pensar, pensando bien, que están con tanto lío que no se dan cuenta de estas cosas. Y por eso sería interesante que nos llamen a nosotros con toda buena voluntad y colaboración para poder explicarles estas cosas. Y colaborar, porque en el país tenemos que colaborar todos. ¿Por qué no? La escucha es importante. Bueno, no Sí, quiero salir por ahí porque todavía le debo la segunda pregunta a Miguel, ¿no? dale, dale. Victoria, sí, no, yo te pregunté por la posibilidad de estoquear, porque creo que no, los colegas, o sea, los integrantes del equipo de salud, a propósito de la última pandemia, se encontraron con una serie de carencias en los equipos de protección, en varios elementos que hubo que salir a comprar y me imagino que eso tiene que haber tardado, posiblemente no estuviera la situación de la divisa como ahora, pero digo, ¿cuál es la posibilidad de estoquear y tener el que está ejerciendo el acto médico y por supuesto el paciente la posibilidad de estar un poco más tranquilo y con menos espera?
La posibilidad hoy por hoy es muy limitada y de hecho, en realidad, eso, bueno, puede ser un manejo que pueden hacer las instituciones si consideran que quieren cubrirse, pero hoy por hoy estamos corriendo de atrás en el aprovisionamiento. Hoy por hoy no diría que ojalá se pudiera hacer eso, pero tampoco hay tanta posibilidad por dos razones, porque ese es uno de los temores de las autoridades, que haya estoqueo por especulación. ¿Me explico? O sea, Sí. que en otros productos podría darse y podría ser un buen negocio con toda esta volatilidad que hay. Pero en nuestro sector es más complicado por dos razones. Una, por las fechas de vencimiento, o sea, los productos tienen una vigencia que a veces es hasta de 6 meses. Entonces, y en un producto de salud, peor, o sea, un producto de salud no podés, nunca se debiera poder jugar, pero un producto de salud menos. Y después, por otro lado, la capacidad de estoquearse requiere de una capacidad de espalda financiera fuerte, ¿no? Y de vuelta, en nuestro sector el 80% son pymes, o sea, tampoco es que pueden tener una espalda financiera para hacerlo, y ojalá se pudiera hacer con créditos a buena tasa, pero no los hay. Entonces, está más complicado. Yo creo que hay que descansar más en un buen planeamiento. Ojalá se pudiera hacer lo otro, pero la verdad que eso sería ya el próximo paso. Nos Para conformamos mí, con poder recibir lo que tenemos planificado para recibir y que el Sí, paciente fíjate, sea fíjate que atendido en tiempo y forma, ¿no? Es Victoria, terrible. para mí la Sí. última pregunta, a propósito, para no cortar la hilación de tu clara respuesta. La cámara que tú presides como directora ejecutiva, se junta con otras cámaras para poder, porque en una época yo participé en la agremiación, pero de instituciones hospitalarias y sanatoriales, y era muy difícil y todos compraban por separado. Esto no es un juicio de valor, pero podés imaginar que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo e incentivaba la compra de ser posible algunos insumos, poniéndose de acuerdo las instituciones y bajando precio, sin perjuicio de analizar el vencimiento como tú bien señalas. Ujú. ¿Hay alguna unidad que permita enfrentar el egoísmo, para llamarlo de alguna manera, o falta de conocimiento de los gobiernos? No hay un organismo, nosotros como cámaras en realidad representamos las empresas importan individualmente porque tienen el registro para importar individual, no pueden hacer como compras conjuntas. Sí podría llegar a hacerlo las instituciones podrían llegar a hacerlo, este, buscando esto que precio o disponibilidad o estoqueo, pero no lo he visto mucho con buenos resultados, ¿no? Creo que es una asignatura en la cual se puede trabajar. Lo que pasa que hoy por hoy, como ni siquiera se puede importar lo que hace falta para mañana, ya es como claro, que es difícil, ¿no? yo creo que No de sé si, cualquier manera, no sé si Victoria, te respondí o quizás no Perfecto, entendí bien. perfecto, Sí. perfecto. yo creo que Gracias, gracias. el tema del stock, para seguir con el tema del stock, me parece que el stock, uno tendría que separar el stock en dos necesidades. Uno es la necesidad futuro para prever ciertas situaciones de fuerza mayor, por así decirlo, y otra cosa es el stock de lo que no es necesario. Si vos tenés que, supone que 20 respiradores, no es necesario que tengas 20 respiradores más guardados por las dudas. Ahora, si vos necesitas tener barbijos, vos tenés que tener una cantidad adecuada por si en algún momento tenés un incremento de la demanda, y esto se hace, como vos bien decís, con el tema de los stock dinámicos. El stock nunca puede ser un stock estático porque así se te vencen las cosas y cuando te diste cuenta te encontraste que lo tenés vencido. Estados Unidos tiene una cosa que se llama los Strategic National Stockpiles, que son grandes almacenes para situaciones de desastre pertenecen al Estado, que nadie sabe bien dónde están porque es una cosa casi te diría que es el secreto político, digamos, pero donde vos, si tenés una necesidad de un insumo, por ejemplo, necesitas 20 respiradores porque tenés
un ingreso de pacientes que necesitan atención ventilatoria urgente, vos llamás ahí, en 12 horas te ponen 20 respiradores en el hospital porque lo tienen preparado para esas cosas. O sea que yo creo que hay que separar lo que es el stock de emergencia a futuro, sobre todo, no tanto para la emergencia actual, sino la emergencia a futuro, de lo que son los stock, porque ahí no podés, ahí uno no tiene que pensar que se hace por interés comercial. Digamos, estos grandes almacenes que tienen Estados Unidos no es interés comercial, sino interés de política de salud. Entonces, a mí me parece que acá estaría bueno empezar a pensar en términos de qué stock vos tendrías que tener de cosas, de necesidades básicas, digamos, qué stock de necesidades básicas, hasta cuánto tendrías que tenerlo, porque pues, también tiene que ver esto que vos decís, de que no compres de más para que no se te venza, pero con el tema del stock dinámico. ¿Cómo ves este tema, digamos? Yo creo que esta es una de las grandes cosas del futuro. Vos cuando tenés que comprar sabiendo qué es lo que vas a necesitar y sabiendo que no tenés que salir como siempre, como los bomberos, a paliar la coyuntura. Nosotros estamos acostumbrados que todo para nosotros es coyuntura. Sí. No, yo lo veo como si serían las condiciones para poder hacer ese tipo de planificación y servicio al paciente, que es en definitiva lo que todos buscamos, sería ideal, pero lo que pasa que, y bueno, si quieren venimos otro día para hablar de todas las posibilidades de cosas futuras, pero lo que realmente nos desespera, porque es una desesperación, en las planillas estas que nosotros canalizamos. Bueno, antes de hablar de la planilla, las instituciones no lo hacen tan mal en la planificación. Lo que pasa es que ahora se trastocó con todo este freno. Recuerden que este freno lo teníamos ya del año pasado, pero se potenció ahora en mayo. Entonces, hoy por hoy, en las planillas que canalizamos, que nos hacen poner para cuánto tiempo es este stock, uno ve máximo 30 días y hay un montón de cirugías postergadas. Y ahí dice cirugía postergada, incluso ponen a disposición el nombre de la institución dentro del secreto, digamos, del cuidado del secreto de datos, hasta podrían darse de paciente, pero no habría que confiar en que las instituciones, tanto públicas como privadas, se están comprando en base a la necesidad que ellos prevén y nosotros les tenemos que proveer, nosotros le tenemos que proveer lo que nos piden, no estamos inflando las cosas. Entonces, bueno, esa es realmente como... Fíjate esto que decís de inflar, que es una cosa típica argentina, ¿no? Esto es cuando vos estás en el hospital y dices, bueno, pedile 20, pero no está 20. Bueno, pero si le pido 20 me van a dar 5, entonces si no le pido me van a dar 3. Y esa no es la cosa, digamos. El tema para gestionar es decir, yo necesito 5 y necesito que me den 5, no que me den ni 20 ni 3. Necesito que me den 5. Este es el problema que me parece que también tiene que ver con esta cosa argentina de imprevisibilidad y trabajar continuamente en coyuntura, porque si vos tuvieras una cierta gestión, digamos, que te permita hacer una cosa progresiva, bueno, no tendríamos urgencias. Esto es lo que a mí me parece que hay que... Mira, yo insisto mucho que uno de los grandes problemas del país es que no tiene datos, ¿no? Y como no tiene datos, entonces todo se hace a medias. Y yo insistía, digamos, en todos los lugares donde yo voy, insisto en el tema de que tiene que haber una base de datos para que a vos te justifique lo que estás haciendo, te justifique el pedido. Entonces, si vos tenés una base de datos, si tenés un pedido, el pedido tiene que ajustarse a la base de datos. Y la base de datos es ese reaseguro que vos decís, Victoria, que debe hacer mira, acá tengo, este es lo que yo necesito por este motivo. Y no importa si es un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, sino es tu población, la población que vos atendés y tu demanda, digamos. Yo creo que esto es una cosa que cuesta mucho meter, digamos, en la gestión de las personas, que los datos son indispensables a la hora de la toma de decisiones. No sé vos qué opinás. Tema apasionante. Y les propongo que otro día hablemos de datos. Esta es tu casa, Victoria. Cuando vos quieras. Dale, cuando vos quieras porque me parece ahí te traigo expertos de la Cámara en lo que es datos también, porque es clave. Lo que querría agregar a lo que dijiste, es tan cierto lo que vos decís. Porque a la larga, claro, como no me van a proveer por si acaso, si fuera posible, ¿no? Pero por si acaso me estoqueo. A la larga es más caro. Es lo mismo que pasa con las licitaciones, ¿no? YOMI, EBIOMA, PAMI.
como sabés que te van a pagar, si te pagan, porque hay deuda desde el año 2019, si te pagan, te van a pagar no a 90 días, sino a 180, que eso, entonces decís, bueno, le pongo un precio un poquito más alto porque me tengo que cubrir, no voy a poder reponer, costo de reposición estamos hablando, ni siquiera para ganar más. Costo de reposición. ¿Qué hace? Se encarece la cosa. O no se presentan, porque las empresas prefieren no presentarse porque van a salir a pérdida. Imagínate con esta inflación, al precio que pusiste, salís a pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Quedó acéfalo. La licitación, es otro tema, ¿no? Pero interesante también para hablar. La licitación queda acéfala. Cuando la licitación queda acéfala, se pagan precios de excepción. Los precios de excepción son 10 veces más que si hubiera salido competitivo. Entonces, el Estado, que paga el 70% de la salud, está pagando caro por ser ineficiente. O sea, obvio. Ese es el costo, el famoso costo de la ineficiencia. y la planificación, yo te diría, tampoco la tienen tan mala, algunos sí, ¿no? Pero, y voy a nombrar en primer lugar a alguien que es público. El Garraham tiene buena planificación, a pesar que tiene una casuística enorme y una cantidad de población enorme. El italiano ni que hablar, el austral también. O sea, no es que nos piden erróneamente, ellos tienen muy buen sistema de planificación de las compras. Entonces, ¿por qué no confían? ¿No? ¿Por qué no confían en sus propias instituciones? Vos diste un ejemplo muy interesante porque el hospital, el Garrahan no, pero el hospital italiano, el hospital austral y el hospital alemán están acreditados por la Joint Commission. ¿Qué es lo primero que le pide la Joint Commission? Los datos que tienen. Exactamente. Victoria, yo creo que el acierto de Jorge Neira de invitarte al programa está demostrado palmariamente que necesitamos posiblemente más de un programa, 2, 3. Te agradecemos muchísimo. Yo tengo una duda, una pregunta que hacerte. En lo que hace al país, saliendo ya del tema de la importación tan imprescindible, ¿está produciendo la reducción de personal, suspensión o cierre de empresas? Sí, como tanto en nuestra Cámara y acá hablo, como decía al principio, con gran orgullo que estamos trabajando muy bien con las otras cámaras del sector. Somos 8 cámaras que estamos, todos los miércoles nos reunimos para poder resolver cosas, lo cual es lindo, ¿no? Sí. Escucho constantemente reducciones porque si no tenés que producir, si no tenés que vender, tenés que pedirle que, primero empezás, tomate las vacaciones por adelantado. Después, lo conocemos en Argentina, después suspender. En algunos casos van a tener que reducir, porque definitivamente las empresas, con estos plazos de pago, y la verdad que no le cierra el estado de resultados. Abajo está en rojo, y abajo en rojo significa dejar en la calle, como decíamos recién, no solo a los empleados directos, sino que el, este sector tiene el triple de empleados indirectos por servicio técnico. Es dejar mucha gente en la calle. O sea, esas cosas parece increíble que no se tengan. Ha cerrado una empresa que no me corresponde dar el nombre, pero creo que de baja incidencia, pero alto costo, muy específica, que ha sido publicitada en los diarios. No sé si entra dentro de este contexto, sin perjuicio de que cada administración es particular, ¿no? Sí, no, la verdad que no, en este momento no registro cuál decir, pero te puedo decir que hay varias hay varias entre las 8 cámaras que representamos el sector, hay que han cerrado, tristemente. Sí, porque además si O están por como vos decís, cerrar, porque en realidad es este sentido de tratar de sobrevivir, y a veces hasta me emociona pensar cómo se piensa en el paciente, ¿no? Pero tampoco, o sea, la verdad que la sostenibilidad de la empresa es la sostenibilidad del trabajo, o sea, de la gente. exactamente, por eso yo pensaba el tema de los insumos. Hay insumos que deberían ser imprescindibles, ¿no? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que hay insumos que si no se hacen no se puede producir. Y si no se puede producir algo nacional, es otro problema, porque no es que vos estás importando el producto, sino que no podés producir algo que producís en el país, ¿no? Que es mano de, como decís, que es mano de obra, que es gente, que es trabajo genuino.
Y a mí me parece que este tema, digamos, tendría que ser prioritario. Por eso es que me parece que tendría que haber políticas públicas donde estos temas tendrían que estar resueltos, ¿no? No que el tema sea una necesidad coyuntural, sino que se sepa que determinado insumo, por la característica que tiene, sea prioritario. Prioritario significa que comprarlo sí o sí, con esto que vos decís, con un presupuesto que puede estar previamente establecido o con un presupuesto flexible, pero que se sepa que ese presupuesto para ese tema no hay que dar demasiadas explicaciones porque todo el mundo sabe para qué sirve, ¿no? Totalmente. El tema es cómo se llega a eso. Bueno, hay que seguir empujando, ¿no? En tratar de trabajar juntos, que eso es lo más importante. Sí, y yo creo que otra cosa también me parece que es que todo el mundo conozca, esto que lo hemos hablado muchas veces, que todo el mundo, todos los actores conozcan la problemática del sector. Totalmente. Si Sí, no, y a la veces, vos sabés que, mira, el otro día me contó, nada que ver, pero una amiga mía que la hija trabaja, o sea, bueno, no les había llegado un insumo, y no, era digamos, un aire acondicionado para condicionar a una cirugía. Entonces se pasaron a trabajar en otra salita que estaban todos amontonados. Los argentinos nos acostumbramos a hacer estas cosas que no debiéramos acostumbrarnos, porque eso es asepsia, no es asepsia. Bueno, no quiero, yo me apasiono y sigo hablando, pero creo que tenemos que cerrar ya. Sí, muy. Jorge, tengo que agradecerte especialmente No, la para mí es un placer. Yo quiero brillante. decir siempre que para mí es un placer estar con Victoria porque me parece que tenemos muchas cosas para, sobre todo Victoria, tiene muchas cosas para comentar del sector y me parece que es bueno que todo el mundo esté al tanto, esté ayornado de las novedades del sector y del conocimiento que tiene Victoria, que realmente es llamativo porque, bueno, si alguien conoce muy bien el sector es ella. El programa Muchas es gracias por de estar acá, Victoria. Jorge y Victoria armen un programa, como dijo Victoria, por ahí invitando a otra gente, lo que Victoria considere que sea más eficaz y eficiente para trabajar en definitiva por el paciente y el equipo de salud. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Victoria, por estar acá. Gracias, buen fin de. Gracias a ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,